Vamos a hablar de los diodos emisores de luz. En los diodos de silicio y germanio, la energía que se asocia a la recombinación de portadores se disipa como calor. No es una energía que vamos a utilizar como útil en este caso, dado que vamos a hablar de los diodos que emiten alguna luz. El diodo de arseniuro de galio emite luz en la región del infrarrojo. Bien, o sea que no la podemos ver. Nosotros humanos no la podemos ver, pero esa radiación es una radiación que puede ser muy útil en algunas aplicaciones que usen radiación infrarroja. Por ejemplo, el control remoto del televisor utiliza infrarrojo. Acá tienen los distintos colores, algunos colores, los más, digamos, tenemos color ámbar, azul, verde, naranja, rojo, amarillo, blanco, amarillo. Y qué tienen cada una de estas construcciones es la que tiene este color, ¿sí? El color preponderante, porque no hay un diodo que sea monocromático, sino que siempre van a estar compuestos de frecuencias cercanas o vecinas a la frecuencia dominante. Cuando digo dominante quiere decir la frecuencia a la cual emitirían estos materiales, y el voltaje que tienen en polarización directa típico. Si se fijan, para el diodo rojo, para que tiene luz roja, o que digamos nosotros vemos como rojo, es 1,8 voltios. Para uno amarillo, 2,1 voltios. Bueno, y así pueden ver los que están acá en esta tabla. La relación que hay entre la longitud de onda de una onda electromagnética y la frecuencia es: la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido la frecuencia. Y tenemos un esquemita acá de un diodo emisor de luz OLED, donde tenemos el contacto metálico acá con el borne positivo, el borne negativo, y tenemos lo que se ve acá como estas recombinaciones, donde vemos que hay recombinaciones de portadores, y cuando se recombinan, los excesos de energía se liberan como fotones, que serían los responsables de la radiación. Estos fotones, al salir del material, bien, tienen una determinada frecuencia, que eso es lo que asociada, digamos, a la longitud de onda, y eso es lo que el ojo o el sensor que esté en ese momento de turno capta, y bueno, se puede utilizar para algún propósito. Acá tenemos el símbolo del diodo LED, donde, bueno, la polarización se pone la positiva en el ánodo y la negativa en el cátodo, y la corriente circula de izquierda a derecha. Y el ojo humano, o sea, está muy entrenado, digamos, para este rango. En realidad este es el rango visible, el rango que nosotros vemos, no vemos fuera de este rango, que está entre los 350 nanómetros y los 750 nanómetros de longitud de onda. Mover un electrón de un nivel de energía a otro, habíamos hablado de que esto requería una cantidad específica de energía, que era la energía de gap. Esa energía se calcula como la constante de Planck por la velocidad de la luz en el vacío dividido la longitud de onda de la señal, bien, o de este haz de luz. La intensidad luminosa axial y la eficacia luminosa se definen como la intensidad de la luz expresada en candela. La candela es una unidad de intensidad lumínica, donde tenemos acá en esta gráfica, tenemos la intensidad luminosa relativa normalizada a 10 mA. Eso quiere decir que acá, cuando tenemos 1, el 1 quiere decir que esto sería 10 mA sobre 10 mA. Entonces tenemos un 1 acá. En este caso sería 20 mA sobre 10, en este caso 30 mA sobre 10, y así sucesivamente. Bueno, y acá tenemos el 0. Y lo que tenemos es esta curva celeste que da cómo cambia la intensidad luminosa respecto de 10 mA. Y lo que tenemos acá es este coeficiente en directa de corriente. Bien, entonces esto sería una forma de decir que cuando aumenta la corriente en directa, o sea, cuanto yo más corriente le proporciono al diodo LED, más emite. Si se fijan acá, cuando está circulando 10 mA por el diodo, tengo justo el punto donde vale 1. Ahí es donde se da justo la unidad. Entonces ahí es cuando tengo 10 mA. Si yo supero 10 mA, empiezo a tener una intensidad luminosa mayor que 1. Bien. Y en este caso iría creciendo a medida que yo le proporciono más corriente.
y bueno, decrece a medida que yo le quito corriente, entonces responde directamente proporcional a la corriente que circula por el diodo. Todo esto sería concentrándonos en una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. En esta gráfica de eficiencia relativa, donde tenemos que está normalizada a 10 mA, tenemos que a 10 mA de la corriente pico tenemos la unidad en eficiencia, pero cuando crece la corriente tenemos un aumento de esta eficiencia, que la eficiencia la vamos a tratar como la cantidad de energía luminosa que yo genero, y lo que estaré mostrando acá es qué tanto crece en eficiencia el diodo mientras yo le estoy agregando corriente. O sea, porque uno podría pensar en que cuanto yo más corriente le inyecte, va a crecer. Sí, acá habíamos dicho que la intensidad luminosa crecía, pero si se fijan acá empieza la curva a nivelarse, digamos, se empieza a acostarse esto, bien. Esto quiere decir que al hacerse más horizontal la curva, y a partir de los 50 mA, donde ya se empezaría, ya no crece mucho la eficiencia, eso quiere decir que por más que yo le empiece a inyectar corriente, ya no va a ser aprovechada de manera luminosa. Lo que podría generarse es que ya, digamos, alcance un buen brillo y ya no brille más que eso, y eso, el resto de la energía en que se desperdiciaría, en este caso pues ya no se estaría aprovechando como intensidad luminosa, se desperdiciaría en calor. Por ejemplo, un diodo va a empezar a calentarse, a levantar temperatura, y eso se va a perder en calor. Entonces esto quiere decir que hay digamos, hay límites para la eficiencia luminosa en este caso.